Bueno, Luis, te escuchamos con atención tu reflexión respecto a esto. No, yo creo que es importante por lo menos mencionar este editorial, porque termina de poner sobre blanco y negro el tipo de periodismo que está haciendo La Nación desde hace mucho. Vos sabés que, digamos, da para mucho hablar este tema. El mismo comentaristas de La Nación se muestran inquietos por el triunfo del fascismo o de grupos de ultraderecha en Europa. Hay sectores de Juntos por el Cambio que son lectores de La Nación, que están igual alarmados, manifiestan su alarma y no se dan cuenta que el fascismo, o que ese fascismo que ellos por el cual están alarmados, que empieza a surgir en Europa, no es el mismo fascismo de los años 40, tiene otro lenguaje, otros paradigmas, y es un lenguaje muy parecido al que usan ellos en las campañas electorales. Es el lenguaje del facilismo de los influencers de internet, ¿no? Yo opino cualquier cosa, facilito y te enrosco la víbora sin darte datos, sin darte pruebas concretas de lo que digo, solamente me hago el enojado y de esa forma trato de conectar con el público. Hasta ahora era muy difícil que eso se visualizara abiertamente en la gráfica, porque en la gráfica queda todo, o sea, queda todo plasmado. Esto va a ser es histórico, o sea, en cambio cuando en los medios electrónicos eso es más difuso, ¿no? Queda en el aire, queda dando vueltas en el aire. En cambio esto, yo hace 40 años, supongamos, se tomaba La Nación en las clases de periodismo como un ejemplo de buen periodismo, de cómo había que redactar, de cómo había que encarar la información, de cómo, a pesar de que todos sabían que era un diario de derecha, que siempre había representado a la oligarquía y era un diario que de todas maneras publicaba la información de una forma aséptica y demás. Y en las escuelas de periodismo te decían, mira, hay que ver eso, la forma en que titulan, no son amarillos, no retuercen la información. Bueno, todo eso ya no sirve. Con este editorial y con la forma de periodismo que se viene practicando en La Nación, convirtieron a ese medio en una verdadera cloaca de influencer, porque el editorial ese es lo que estábamos diciendo recién, hace una acusación gravísima. Yo creo que es casi para motivo judicial, para judicializar esa acusación, porque acusan a Cristina Kirchner de haber montado el atentado en su contra como una forma de zafar de la situación supuestamente difícil, ellos dicen, contra la pared en la que está por la causa vialidad, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser que en una causa como esta 6 de cada 10 argentinos estén pensando que esa causa es atentado es un montaje? Miente también en eso, porque esa afirmación que se dijo hace ya varias semanas se demostró después que es una encuesta que se hizo en Twitter, y en Twitter lo usa el 15% de la población. O sea, que ese 6 de cada 10 argentinos es el 60% del 15%. O sea, no es ni siquiera llega a ser el 7 o el 8% de la población. Y ni eso, porque hay un montón de trolls y demás que no son personas, usuarios reales, claro. O sea, La Nación empieza a convertirse en una cloaca de internet que genera este tipo de información, en que termina alimentando un clima de violencia que ha sido la verdadera causa de ese atentado. O sea, el tema de la violencia no es una violencia donde aparece un equipo sofisticado de la noche a la mañana, sino que es un proceso que va en ascenso. Empiezan las cosas muy caseras, muy del tipo de las que fue este atentado, de un grupo que no tiene mucha capacitación ni para hacerlo, ni para usar las armas que se propone usar, pero es un proceso que se va generando, que va en ascenso, y va a llegar un momento donde eso sí va a aparecer, y va a aparecer por el lado donde la violencia está despuntando, que es por el lado de la gente que lee el tipo de editoriales que
sacó hoy La Nación como empresa, dando su posición sobre un hecho que es gravísimo. Es gravísimo tanto como si hubiera sido contra un vicepresidente kirchnerista como si hubiera sido contra un vicepresidente macrista. En cualquiera de las dos situaciones hubiera tenido una gravedad institucional gravísima y no se puede equiparar. Ellos lo equiparan incluso con el suicidio de Alberto Nisman, que también fue inventado de la misma manera que ellos quieren instalar ahora, que esto puede haber sido un montaje. Instalaron que el suicidio de Nisman podía haber sido un crimen. Y si nosotros nos acordamos, todos los peritajes que se hicieron previos daban a que había sido un suicidio. La Corporación de Médicos Forenses había dicho fue suicidio. Los peritos que estuvieron en el lugar de la escena del crimen, del suicidio y demás, habían dicho fue suicidio. Mucho tiempo después, Patricia Bullrich le ordenó a la gendarmería, que era la fuerza que ella usaba para hacer lo que ella quería, que hiciera un peritaje, y el peritaje lo hicieron con las fotografías, y ese peritaje ni siquiera pudo decir que había sido un crimen. Lo que dijo ese peritaje, dijo no se puede descartar, pero para que no se pudiera descartar tendrían que haberse dado situaciones que eran absolutamente imposibles. Primero porque no me voy a poner a contar lo que fue el escandaloso montaje que hizo La Nación con el suicidio de un fiscal, pero en este caso están queriendo hacer lo mismo con algo que es gravísimo, como fue un atentado real contra una vicepresidenta de la Nación. Bien, Luis, un agregado a esto que decís. Yo decía en el pase con Andrea Recupero que me parece que La Nación lo que expresa hoy en este editorial es lo que ha expresado históricamente respecto a su vocación democrática, que es un absoluto desapego por la democracia en términos que nosotros creemos que debe vivirse democracia, que es un sistema imperfecto, pero que tiene 2 o 3 reglas básicas que establecen la convivencia democrática. Y una de ellas, para un medio de comunicación, es el apego a la verdad, o a por lo menos lo más cercano a la verdad, que es lo que dicen las evidencias, las pruebas. Ellos construyen una realidad virtual que después, con lo que después construyen política, digamos, ¿no? Por eso lo asocio al sentido común que se busca ahora. Es una gran falta de respeto al público que lee La Nación. Claro, bueno. Porque al hacer esa manipulación de la información y tergiversar la realidad o lo que pasó, en realidad lo que le están haciendo es una falta de respeto. Están tratando a su público como si fuera una tropa de gente que no piensa. Bueno, pero por eso yo te digo, Luis, los mismos medios que en paralelo disfrutaban de los beneficios de la dictadura, como por ejemplo la concesión de papel prensa, a cambio de encubrir los crímenes de la dictadura, haciéndolos pasar por enfrentamientos, por ejemplo, son los que ahora buscan encubrir otras tropelías institucionales como el lawfare. O sea, totalmente de acuerdo. Siempre tuvieron esa función. Son consecuentes, digamos. El error fue haber creído que habían cambiado en algo en el periodo de vida democrática. No, pero un error de percepción de nuestra parte. La construcción era, no sé si a vos en las escuelas de periodismo te lo decía, 2 de cal y 1 de arena. No, bueno, la de arena nunca más la pusieron. No. O sea, en algún momento encubrieron mejor sus objetivos, pero me parece que nunca cambió. Siempre tuvieron que tener un anclaje con algo que fuera mínimamente relacionado con la realidad. Y en este momento se desprende el discurso mediático, se desprende completamente de eso, no tiene más anclaje en esa realidad y pasan a hacer un diseño de montaje, una construcción de sentido a través de una fantasía. Claro, tengamos paciencia que ya llega Esmeralda Mitre, ¿no? que está ahí pujando para ver si se hace de las acciones y de la conducción del diario. Bueno, por ahora se lo adjudica a la propia Esmeralda Mitre, a Macri, ¿no? Sí, Esmeralda Mitre dice que el dueño de La Nación, no sé, sobre todo de La Nación, sí, de la televisión, del canal, tele, ¿no? del canal.
es Macri. Bueno, muy bien, amigos y amigas, cerramos este momento con Luis Brusten. Gracias.